Y ahora quisiera dar la bienvenida a otra oradora que va a estar con nosotros. Ella es Verónica Hernández, estudió Mercadotecnia y Publicidad y tiene un diplomado en Mercadotecnia Estratégica. Actualmente trabaja en las industrias de alimentos Rich Products. Por favor, denle la bienvenida. Hola, ¿se escucha? No. ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Sí, no? Hola, pues cuando me invitaron a participar aquí me preguntaban, yo soy mercadóloga y me apasiona mucho la mercadotecnia. Me preguntaba qué podía yo transmitirle a ustedes que pudiera dotarlos y darles como más herramientas para esto que me parece maravilloso en lo que se dedican. Entonces, lo mejor y algo que me apasiona a mí es darles como este panorama de las tendencias generacionales, estas tendencias que marcan el comportamiento de una generación a otra. Y siendo todos tan distintos y tan diversos y de tantas edades y de tantos países, a mí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuánta influencia tiene la edad respecto a cómo pensamos, dónde comemos, qué vestimos, cómo nos comportamos? ¿Cuánta influencia tiene la música que escuchamos? Más allá del nivel socioeconómico, existe otra segmentación principal que se basa en las personas, que son las generaciones, que es donde nos vamos a enfocar hoy. Para esta investigación, bueno, no tienen idea la cantidad de información que hay. Estas fueron algunas de las fuentes que usé. Traté de comprimir toda esta información y darles como el panorama más genérico, porque nos pudiéramos clavar muchísimo en una generación, y también me di cuenta que hay muchas variaciones en cuanto a la información. Entonces traté de buscar los que se repitieran más y concentrarlos. Y me enfoqué en principales fuentes, y fuentes confiables, por supuesto. Para esta presentación voy a empezar con Baby Boomers, que son las personas que nacieron entre 1945 y 1960. Son personas que tienen entre 71 y 56 años. Estas personas son los hijos de las personas que se fueron a la Segunda Guerra Mundial. Son los hijos de los soldados. Y entonces, como nos mandó Dios, ¿no?, los bendijo y les dijo multiplicados y multiplicados. Y pues eso fue lo que hicieron. Estos soldados tuvieron hijos, muchísimos, y es el pico más grande que hemos tenido en cuanto a nacimientos a nivel mundial. ¿Cómo son en lo laboral los baby boomers? Bueno, pues son tradicionalistas, son rígidos, tienen gran visión y conocimiento, y también son muy estructurados. Dos grandes ejemplos de los que tenemos es Bill Gates y Steve Jobs, son baby boomers. Tienen gran importancia en su grado académico. Su profesión los define. Díganme cuántos baby boomers no conocemos que se identifican o se presentan como, buenas tardes, soy el doctor tal, o soy la contadora Graciela, o soy el abogado, ¿no? Su profesión es su nombre, y a ellos su profesión los define, y para ellos ese nivel académico lo es todo. Respecto a lo social, son conservadores en el aspecto religioso, católicos o evangélicos, y creen mucho en el valor de la familia. Ellos son personas que están cerradas al matrimonio gay y están en contra del aborto, son muy tradicionalistas. En la parte política, bueno, ellos tienen una fuerza mayor en la vida política, cultural, industrial, académico y liderazgo de clase. Tenemos, por ejemplo, a Hillary Clinton y Angela Merkel. En lo tecnológico, y quiero que pongamos atención en esto, ellos vivieron el nacimiento de la televisión, la llegada del hombre a la luna, pasaron del cine blanco y negro al de color, ya tienen acceso a telefonía celular, pasaron de lavar a mano a tener lavadora eléctrica, tienen una computadora personal y usan internet. Ahora quiero pasar a la generación X. Ellos son los nacidos en 1961 y 1980, y sus edades, vuelvo a lo mismo, ahí traté de estandarizar un poco porque hay muchas variaciones, pero las edades que estamos marcando aquí son de 56 a 36 años. Esta generación creció en un momento en el que México estuvo rodeado de muchas crisis.
económicas. Abarcaron desde el sexenio de López Portillo y hasta la totalidad del de Miguel de la Madrid y terminando con el de Salinas de Gortari. Entonces la generación X fue la más perjudicada en cuanto a la economía. Ellos crecieron, y lo puse aquí, escuchando a gente enojada cantar, ¿no? De eso se alimentaron. No sé si todos estaban enojados con la vida o no, pero esta era la música que escuchaban, estas eran las personas que veían en la tele, estas eran las cosas que prendían el radio y escuchaban. En lo académico, ellos están muy preocupados por su preparación. Buscan, en medida de sus posibilidades, estudiar algo más que solo en la universidad, y es por esto que aquí nacen los MBAs y se vuelven tan populares por la generación X. En lo laboral, ellos son muy ambiciosos, y lo pueden ver, ¿no? Bueno, si trabajan, si son godines como yo, pueden ver que tienen posiciones gerenciales y directivas a muy temprana edad. Nacen los yuppies. ¿Alguien había escuchado de los yuppies? Son los Young Urban Professionals. Ellos de ahí nacen, ¿no? Son personas que solo viven para trabajar y escalar posiciones. En este tiempo es donde las mujeres tienen más éxito en la vida profesional y tienen mayores aptitudes y conocimientos que algunos hombres. Las mujeres empiezan a tener ingresos superiores a los de sus esposos y aquí aumentan los divorcios. Porque si recordamos, los baby boomers, no estoy diciendo que la pasaran bien en sus matrimonios, pero el divorcio no era una opción. Aquí ya la es. A esta generación le tocó vivir la burbuja del .com en la década de los 90 y ya no se acuerda de qué cuántas cosas. Ellos ya son inmigrantes digitales. Esta generación busca mostrar su éxito por medio de propiedades. Eso es lo que creo que marca más. O sea, para ellos es más importante tener una casa, un carro, cosas. A ellos les es importante y marcan su éxito en tener cosas. En cuanto a su vida en general, muestran mucho más abiertos a la diversidad sexual, de raza y política, y siguen profesando una religión, pero ya no son tan devotos como los baby boomers. Y aquí aparece el SIDA. La generación Y. La generación Y, mejor conocida como los millennials, hay millones de información, millones. Entonces traté de resumirla muchísimo. Y aquí, yo recuerdo, y se los voy a confesar, que yo escuchaba millennials y escuchaba generaciones y todo esto, y yo decía, bueno, sí, ¿no? Tal vez para las grandes urbes, pero no para mí, porque yo soy especial, y yo no entro. Pero eso es lo que más me define como millennial, ¿no? El considerarme especial y única. Entonces, ok, los millennials de cada país son diferentes, pero debido a la globalización, a las redes sociales, a la exportación de la cultura occidental, a la velocidad del cambio, todos los millennials del mundo tenemos ya un sentir generalizado. O sea, ya no hay lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Inglaterra, lo que pasó en México. Hoy ya, o sea, es general. Lo que pasa en todos lados nos enteramos en tiempo inmediato. La incidencia del trastorno está súper interesante. La incidencia del trastorno narcisista de la personalidad es casi 3 veces más alto en nuestra generación. No queda más que decir. Estamos obsesionados por la fama. La fama, llámese likes o llámese fama, ¿no? ¿Cuántos seguidores tenemos? Los millennials crecieron viendo reality shows. ¿Quién nos acuerda de todos estos? Y de esto estaba bombardeado en la televisión cuando crecíamos. Y todos ellos narcisistas. Para esta generación hay un síndrome que se llama Peter Pan. Y básicamente trata de que cómo estamos posponiendo las grandes decisiones de vida, ¿no? Nosotros queremos comernos al mundo, sin embargo seguimos viviendo con nuestros padres. Esa parte me gusta, ¿no? El doctor Larry Nelson señaló que algunos jóvenes del milenio están retrasando la transición de la infancia hasta la edad adulta como respuesta a los errores cometidos por sus padres. En generaciones anteriores te casabas, iniciabas tu carrera y lo hacías inmediatamente. Y la gente de hoy está descontenta con sus carreras y no quiere un divorcio, entonces mejor siguen viviendo con sus padres.
Esta generación ha experimentado más que cualquier otra la disolución de las familias. Los divorcios son muy normales. Más hogares donde ambos padres trabajan, y en comparación a sus padres y sus abuelos, esto ha cambiado grandemente la percepción que tenemos de familia. La relación entre parejas del mismo sexo ya es normal y está bien vista. Tiene una relación íntima porque ya somos digital native, ya no, yo native, no necesito andar más en esto. Y esta parte también me parece muy interesante. La revolución de la información ha empoderado a más personas, en especial a los millennials, entregando la tecnología para competir contra grandes organizaciones, ¿no? Los hackers versus las empresas, los bloggers con un teléfono celular versus los grandes periódicos y las grandes cadenas de noticias, directores de YouTube contra Hollywood. Quiero que antes de que pasemos a lo laboral, veamos este punto. ¿Quiénes son los padres de los primeros millennials? ¿Alguien sabe? Los baby boomers. Los baby boomers. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué le pasó a los baby boomers? Ellos vieron todo esto pasar en sus vidas. O sea, ahorita ellos pueden tener 60 años y en sus 60 años pasaron de lavar a mano, ¿no?, a un hombre en la luna. Ellos vieron, para ellos, todo es posible, para los baby boomers. Y ellos alimentaron nuestro ego, porque ellos fueron nuestros papás. O sea, los papás que vieron que todo era posible, ellos vieron a su pequeño hijo y dijeron, mi hijo puede hacer todo. Aquí no le pegaron su dibujo en el refri, o la manualidad hermosa del kindergarten, y nos hacían graduaciones cuando pasábamos de kinder 1 a kinder 2. Y que no, su mamá de que no guardó la artesanía horrible que le hicimos un 10 de mayo y nos dijo, lo más hermoso que he visto. Ellos fueron nuestros papás, ellos nos alimentaron, ellos dijeron, si yo vi todo esto, mi hijo va a ser el dueño del mundo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Tuvimos tantos procesos de participación mientras crecíamos, que por ejemplo en lo laboral, el 40% cree que debe ser promovido desempleo cada 2 años, independientemente si es bueno o no. Él debe ser promovido. ¿Qué pasa? También los millennials posponen decisiones de vida porque tienen una gran variedad de dónde escoger, por ejemplo las carreras. Antes había 5 carreras principales y tú escogías o abogado o doctor. Ahora hay millones, ustedes lo conocen. Y entonces eso hace de que tengamos tantas opciones que no sepamos ni qué escoger. Es lo que les decía, en el ámbito laboral pueden ser calificados como inestables, pero viéndolos desde otro punto de vista, tienen una visión más abierta al emprendimiento, sin la necesidad de tener un baby boomer. Si no tenía esa seguridad, o alguien de la generación X, si no tenía esa seguridad de tener algo, no soltaba lo otro. Nosotros no nos importa. Y esta dualidad es importante porque o puede ser un Nimni o puede ser Mark Zuckerberg. Esta generación prefiere trabajar desde casa, desde donde no le pongan un horario específico. Por lo general duran poco tiempo al empleo debido a las grandes expectativas que generan en él. Y esta parte está padre. En México los millennials son los que más gastan. ¿Por qué? Porque tienen ingresos, pero no viven con sus padres. Entonces, tienen mucho dinero para ellos. A nivel educativo, esta generación prefiere aprender de manera autodidacta, por eso son tan populares los videoblogs. Esta generación nació con internet, por lo cual es su principal herramienta para todo, para cocinar, para estudiar, para todo. El 50% de los miembros de la generación Y se describen a sí mismos como políticamente independientes y cerca del 30% no declara estar afiliado ya a ninguna religión. Aquí la palabra Dios ya salió del mapa y aquí ya no aparece. Pero esta generación también se describe como la más cívica. Esta generación tiene en su cabeza temas ecológicos, cuidados del medio ambiente, y aunque somos descuidados en nuestro aspecto personal, somos conocidos como la generación vegana. Se movió ahí un poquito. Pero entonces vimos
Vimos baby boomers, vimos la generación X y vimos la generación Y. Se movió un poquito ahí. Lo que se quedó afuera fue la generación silenciosa, que son los papás de los baby boomers, que ya está prácticamente, y la generación Z ahora, que son los niños, porque sería ya demasiada información. Esta parte la puse ya como para ir acotando todos los temas. Steve Guillon, el autor de un libro que se llama Naciones Boomer, cree que las personas nacidas entre 1946 y 1964 serán los últimos en experimentar realmente la cultura nacional de manera unificada, ¿no? Lo que dice él es, antes había 3 canales de televisión y todos veíamos lo mismo. Al final llegabas, preguntabas en la noche, todos habíamos visto el mismo programa, habíamos escuchado las mismas estaciones de radio, conocíamos a los mismos artistas, etc. Y los eventos nacionales e internacionales eran unificados. Ahora con todo este bombardeo de información, ya eso ya no va a ser posible. Cada quien trae su propia historia. Y lo que quiero trabajar con ustedes es, ¿qué hay de común generación tras generación? Todos responden a su entorno, ya sea social, económico, político, crisis, música, etc. Todos buscan su felicidad, todos buscan llenar vacíos, algunos los buscan llenar con casas, otros los buscan llenar con likes y seguidores, otros con títulos universitarios, nosotros con experiencia, pero al final todos buscan responder la pregunta de ¿qué sentido tiene la vida? ¿Por qué no se la presentamos? ¿Por qué no les presentamos esto? Puse esta cita de Lewis que me fascina. Si encuentro en mí deseos que nada en esta tierra puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo, ¿no? O sea, sí, cada generación tuvo sus anhelos y sus deseos, unos más inocentes que otros, por así decirlo, pero al final todos estamos respondiendo estas preguntas, todos, cada uno en su generación. Creo que nuestro papel aquí es cómo les vamos a presentar la respuesta a estas preguntas. ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Qué estamos viviendo hoy como sociedad? Hay un dude que se llama Wherever Tomorrow, que tiene en Facebook 20 millones de likes, y él es el que le habla a nuestros jóvenes. Y nosotros estamos hablando de una chica borracha, ¿no? Y la saturación de medios y en redes sociales fue impresionante. Quise sacar datos de Google Trends y es impresionante, o sea, no puedo creer que hablemos tanto de esta señorita. Es más importante hoy grabar que ayudar. Hay un accidente y todos sacan su celular en lugar de ver si alguien está bien. Se defienden los derechos animales por encima de una vida humana. Es más diferente, es más importante salvar, que no vean que en Parque México están pegándole a un perrito, pero no se metan con el aborto, ¿no? Porque ese es mi derecho y yo puedo matar a las personas que tenga dentro. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Ya tuvimos este panorama más amplio, ya sabemos en qué estamos basados como estos comportamientos generacionales y estas cosas más generalizadas. Y me gustaría terminar con Romanos 12, ¿no? Que creo que Romanos 12:2 en mi cabeza es un salmón nadando contra la corriente, ¿no? Creo que esa es nuestra tarea aquí, ser ese salmón nadando contra la corriente a pesar de que la corriente es muy fuerte, y presentarles a Jesús. Todas esas preguntas que ponía acá, no me digan que no, es generación tras generación. Generación tras generación buscamos exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Creo que hay un grupo aquí muy interesante con herramientas muy fuertes donde el eco de esta voz se puede hacer muy grande. Entonces, no sé si tengan alguna duda, comentario, o pasamos al tiempo de preguntas. Sí. Como quizás el único representante de los baby boomers. Solo quería hacer el comentario de que cuando éramos jóvenes decían la misma cosa de nosotros. Claro. Éramos los niños y queríamos trabajar y estudiar muchos, que era la época de los hippies. Entonces, lo que está hablando de los baby boomers
es más o menos la misma observación de toda la generación Claro. que crece. Entonces, al ritmo biológico, de formar familias, de proteger la familia, de construir casa, tiene una tendencia hacia ser más conservador y lo que hablas de baby boom. Entonces, creo que al hablar de los milenios, tiene que tomar en cuenta que es un blanco que se mueve. Porque lo que son ahora, en 20 años, van a ser como nosotros. Claro. Todo cambia. Claro, sí, igual a generación X, la descripción más grande que encontraba es holgazanes, ¿no? O sea, su juventud eran los holgazanes, los que no tenían rumbo. Creo que nosotros ahora como millennials, la gran bomba que tenemos en nuestras manos, el gran poder, es esta comunicación y esta gran bomba de información que tenemos en nuestras manos, que a lo mejor generaciones pasadas no tuvieron acceso a tanta información tan rápido, tan inmediata, ¿no? Y como hoy me trata alguien mal en un restaurante y puedo hacer un eco impresionante, ¿y a cuántas personas puedo llegar? O sea, nuestra voz hoy tiene un altavoz impresionante que puede traspasar naciones en cuestión de segundos, ¿no? Tenemos una responsabilidad más grande ahora que generaciones pasadas. Listo. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? ¿Cómo ves? Porque estamos hablando de una generación que también se está volviendo una generación hipócrita. Sí. Honestamente. Sí. O sea, yo digo que yo debo respetar la opinión de todos, pero cuando yo digo, yo creo en el concepto de matrimonio según la Biblia, sale Claro. me estás atacando mi mentalidad y demás. Sí. ¿Cómo ves un joven cristiano poder luchar contra eso? O sea, porque lo lógico es decir, ven acá, estás siendo hipócrita, pero tampoco te quiero atacar, lo que te quiero es salvar. Claro. No sé. Yo con mis chicas soy líder de jóvenes en mi iglesia y es justo lo que les digo. O sea, somos un salmón nadando contra corriente y tenemos que fortalecer ese salmón porque la corriente es fuerte y el mundo es fuerte y esos comentarios y esa de hay que ser tolerantes y el amor gana y etcétera. O sea, en verdad, no sé, o sea, levantar tu voz y decir yo estoy a favor del matrimonio, estoy en contra del aborto, cual sea las circunstancias, estoy en contra del aborto. Creo que nuestra verdad es, y es parte de lo que se van a quedar en las mesas, es nuestra verdad está en Jesús y Dios dejó su palabra y su palabra es la Biblia y sea cual sea la situación, sea cual sea la circunstancia, la respuesta está en su palabra, ¿sabes? Entonces, si nosotros nos seguimos alimentando de... Es como dos perritos, ¿no? Un perrito es el mundo y el otro perrito es el espíritu, ¿no? Si tú alimentas más el perrito del mundo, se va a comer al espíritu. Pero si tú alimentas al perrito con la palabra, créeme que cuando llegue el momento de decidir, cuando llegue el momento de enfrentar cualquier situación o mantenerte firme en tu postura, tenemos que estar alimentándonos de la palabra. Y al final es poder llegar a todas estas personas con amor, ¿no? No con intolerancia, porque también creo que en el nombre de Dios se han hecho cosas muy atroces y creo que también como buenos hijos de Dios nos toca revertir eso y enseñar como Jesús, con amor, la palabra de Dios, y ahí está la verdad. Yo creo que algo, aunado a lo que dices, algo que está mencionado en la Biblia, no tenemos que ser, dice, mansos como palomas, pero sagaces como serpientes, ¿no? Entonces, yo creo que mucho del impacto que tienen ideologías, ¿no? Corrientes que van en contra de Dios, es la manera en la que lo presentan, ¿no? Como dicen, ¿no? Pues el amor gana, o algunas frases, la forma en la que ellos dan a conocer lo que piensan. Yo creo que como cristianos tenemos que tener el conocimiento, pero también tenemos que transmitirlo de una manera adecuada, ¿no? Porque cuántas, bueno, en lo personal,
a veces he compartido cosas en redes sociales, ¿no? Y realmente sí es como dicen, ¿no? Se abalanzan sobre ti, no, pues que eres un intolerante. Y si nosotros no sabemos responder, no sabemos exponer nuestro punto, lo que queremos dar a conocer, pues podemos cometer un gran error, ¿no? Por ejemplo, gente que está condenando a la gente, atacándola, en vez de, y eso nos resta en vez de sumar. Yo creo que en el conocimiento, en el tener el conocimiento y la manera adecuada de transmitirlo, vamos a poder ganar el terreno que está ganando otras ideas. Muy buena la presentación, estamos todos cautivados acá atrás. Escuchaba algo parecido hace un mes atrás y la persona que compartió decía que nosotros como iglesia habitualmente estamos tratando de alcanzar o proveer programas para una generación atrás. Es decir, en vez de estar pensando hoy para los millennials, estamos tratando de venir con estrategias para los que venían atrás. Vos como líder de joven, ¿ves que eso es así? ¿Cuáles son algunos puntos prácticos para evitar eso? ¿Cómo usamos esta información para el ministerio? Sí, la generación que sigue es la generación Z, que va de los 20 a Z. Ellos, o sea, yo platicaba con mis amigos chiquitos, ellos ya no ven, para ellos es anormal ver un matrimonio, ¿cierto? O sea, un matrimonio de papá y mamá juntos, es como, ¿tus papás siguen casados? ¿No? Y es triste, pero esa es la realidad en la que ellos están, y es la realidad en la que ellos están viviendo. Me parece importante el punto que decías tú, porque hablábamos de que la generación Y es la más cívica, ¿no? La que ya está preocupada por el ambiente, la que está haciendo vegana, la que se preocupa por los derechos de los animales y todo eso. Y creo que esa parte me gusta, mientras no se conserve en la parte hipócrita, ¿no? En la que yo solo veo. Y la revista Time la llamó la generación mi, ¿no? Porque sí, efectivamente, solo nos importa, bueno, solo importa como la persona, ¿no? Creo que nosotros como esta generación más cívica, y que creo que va de la mano con todo este bombardeo de información que tenemos, ¿no? Hoy ya sabemos cuáles son las consecuencias del cambio climático, y sabemos que no es un mito, ¿no? Y a lo mejor otras generaciones pasadas pues no estaban tan en línea con lo que estaba pasando en el mundo, hoy sí. Entonces, usar toda esta bombardeo de información y usarlo también a nuestro favor para la siguiente generación, porque Dios hoy no está en el vocabulario normal, Dios hoy no está en las escuelas, Dios no está en las leyes, Dios no está en la sociedad, pero nosotros sí, y nosotros somos sal y luz de este mundo, y nosotros tenemos un altavoz, y nosotros, o sea, más allá de valores es Dios, y transmitir con este altavoz enorme que tenemos, que es Internet, traspasar para la siguiente generación, que la siguiente generación todavía no agarra como, o sea, lo único que sabemos es que ya son más que digitales, y como que todavía no agarra una postura porque también están muy chavitos, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con ellos? Y nosotros somos los que les estamos dejando el mundo, aunque suene un súper cliché, pero es así.